Vamos a resolver en esta oportunidad para el curso de investigación de operaciones por el método gráfico, maximizar estas tres restricciones. Para esto necesitamos igualar esto es a 0. Esto vamos a identificarlo, las restricciones. Bueno, esto significa que tiene que estar en el primer cuadrante. Para esto tomamos el primero, que es x1 más x2 igual a 6, lo ponemos a 6. Entonces, si x es igual, si x1 es igual a 0, entonces x2 debería ser igual a 6. Y si x2 es igual a 0, entonces x1 también es igual a 6. Para eso vamos a ir ubicando las rectas. Busquemos nuestra gráfica. Este es X, este es Y. Le dividimos en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similar para arriba. 2, 3, 4, 5, 6. Identificamos los puntos. X2, que debe ser este de acá. Unimos al x1 con un 6, que es este de acá. Entonces trazamos una recta. Ahí tenemos graficada nuestra primera restricción, que es esta de acá. Ahora pasamos a la segunda, que es esta de acá. Que es 2. Menos x1 más x2 igual a 2. Entonces ponemos si x1 es igual a 0, menos x1 igual a 0, entonces x2 es igual a 2. Y si x2 es igual a 0, entonces menos x2 es igual a menos 2. Entonces pasamos a la gráfica, lo representamos x2, como x1 es x2 o y, ¿no? Esa parte cosa. Ya, continuamos con la segunda restricción, que es esta de acá, la 2, que es menos x1 más x2 menor o igual a 2. Entonces las condiciones si menos x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 2. ¿No? Y si x2 es igual a 0, entonces menos x1 es igual a menos 2. Entonces representamos eso en la gráfica, ubicamos este x2, que está acá, x2 o y, y el otro, el x1, ese es menos 2, entonces bueno, quiere decir que está por este lado. Aumentamos un poquito acá, sería menos 1, menos 2. Ubicamos este punto con este punto, quiere decir que va a pasar de frente para él. Nuestra gráfica, y quiere decir que la parte del no es menor que 6, quiere decir que
solamente ocupa todo lo que está dentro, hacia abajo de la gráfica, hacia este de acá. Toda esta parte de acá. Para esta restricción. Pero acá hay otra restricción que dice que es en la segunda gráfica, también para abajo, dice que es de acá. O sea, nuestra área que debemos analizar es este punto de acá, de acá, de acá y de acá. Vamos a llamarle el punto 1 o 4. Y de esos puntos tenemos que analizar cuál es el que pide el mayor valor, el que va a dar nuestra maximización. Entonces, ubicamos acá. Ubicamos el punto 1. El punto 1 que es el 0,0. Representando en la repetición de maximización, debe ser, entonces el z sería 0 más 0, ¿no? 0. Y el segundo punto sería 0,2, ¿no? 0,2. Entonces representando en la función sería 0 más 3 por 2. En este caso sería 6. En el punto 3 no sabemos en cierta forma en qué medida cae en la recta, no sabemos, ¿no? Tenemos que ubicar este punto mediante la intersección de ambas restricciones. En este caso podemos hacer x1 más x2 igual a 6 y menos x1 más x2 igual a 2. Entonces de acá sumamos, va a ser 8 hacia 2x2 y en este caso ya se elimina, ¿no? Entonces x2 tendría que ser a 4, ¿no? Y entonces x1 por diferencia 7 es 4, ¿no? Si x2 es 4 para arriba es 6, entonces x1 es 2, x1. Entonces x2, entonces de acá que es x2 es la parte de y o x2, debería ser 4. Y el x1 debería ser 2, entonces está entre 2,4, ¿no? 2,4. Representando en la función sería 2 más 3 por 4, ¿no? Representando acá en esta función. Entonces me sale 24. Nuestro próximo punto vendría a ser 4,0. 4,0 representando en la función sería 4 más 3 por 0, sería 4. Y para identificar cuál es nuestro máximo, solamente identificamos el mayor número de este lado, que en este caso es el 24, y viene a ser el punto 3. El punto 3 es este de acá. Y eso no quiere decir que este es el punto más alto de estas restricciones. Eso es todo. Nuestro tercer punto es este de acá. El tercer punto que no sabemos en qué coordenadas están, entonces tenemos que venirnos acá para de aquí. Y para el 3. Y entonces quiere decir que el x2 viene a ser el 4 y el x1 el 2. Reemplazando en la función es el 2 más 3 por 4. En este caso nos da 14. Y analizando el punto 4, vendría a ser 6,0. Entonces la función sería 6 más 3 por 0. En este caso nos da 6.
Para identificar nuestro máximo, solamente tenemos que identificar acá el número mayor. En este caso es el 14, que debería ser el punto 3. El punto 3 es esto y nos identifica que es nuestro máximo para el resultado. Eso es todo. Gracias. Una refinería de petróleo tiene dos fuentes de petróleo crudo. Con cada barril de crudo ligero, la refinería produce 0,3 barriles de gasolina, 0,2 barriles de combustible para la calefacción y lo que respecta a los combustibles para turbinas, tenemos 0,3. Mientras que con cada barril de crudo pesado se produce 0,3 barriles de gasolina, 0,4 barriles de combustible y 0,2 barriles de turbina. En el siguiente ejercicio de programación lineal vamos a hallar la función objetivo que vamos a minimizar. Z es igual a 35x, que viene a ser los $35 por barril y de crudo ligero, más los $30 el barril de crudo pesado, que viene a ser X sub 2. Primera restricción, considerando los datos de la tabla, tenemos en gasolina 0,3 X sub 1 más 0,3 X sub 2. Mayor o igual a 900.000 barriles de gasolina. En el segundo restricción, considerando los datos de la tabla, tenemos el 0,2 X sub 1 más el 0,4 X sub 2 mayor o igual a 800.000 barriles de combustible. En la tercera restricción, considerando los datos de la tabla, tenemos el 0,3 X sub 1 más el 0,2 X sub 2 mayor o igual a 500.000 barriles de turbina. 1, X sub 2 mayor o igual que 0. Bien, ahora vamos a simplificar y tenemos que X sub 1 más X sub 2 es mayor o igual que 303 millones. En la segunda ecuación obtenemos que X más X sub 2 es mayor o igual que 4 millones. Y en la tercera ocasión vamos a simplificar y obtenemos que 3 puntos, cuando X1 vale 0, X sub 2 vale 3 millones. Cuando X sub 2 vale 0, X sub 1 vale 3 millones. En la segunda restricción, cuando X1 vale 0, X sub 2 vale 2 millones. Cuando X sub 2 vale 0, X sub 1 vale 4 millones. En la tercera restricción, cuando X sub 1 vale 0, X sub 2 vale 250 millones. Cuando X sub 2 vale 0, X sub 1 vale 1.666.666.
Ahora vamos a hacer el gráfico del enunciado. Y nos ubicamos en la ecuación que nos dice que x sub 1 tiene un valor de 3 millones con respecto a x sub 1. Nos ubicamos en el eje de sub 1 y en el eje de x sub 2, 3 millones respectivamente, como nos indica. Ya trazamos la gráfica, la línea para la ecuación. Y ahora para la segunda restricción nos dice que x sub 1 tiene un valor de 4 millones y x sub 2, 2 millones. Y para esto, de igual forma, trazamos la línea. Para la siguiente ecuación, restricción, tenemos que en x sub 1 tenemos 1.666.666 y nos ubicamos en el eje x sub 1 y con respecto a x sub 2 tenemos 2.500.000 con respecto a x sub 2 y trazamos la línea correspondiente. Nos ubicamos en las restricciones y todas las restricciones nos indican que es mayor o igual, como podemos observar. Entonces nos ubicamos en la gráfica y ahora vamos a disponernos a trazar la región sombreada. Como es mayor o igual, como habíamos visto, trazamos toda esta región en la gráfica como la región sombreada. Para el punto A tenemos que x sub 1 va a ser igual a 0 y para x sub 2 va a ser igual a 3 millones. Para el punto B vamos a tener la intersección de la recta 1 y la recta 2, donde x va a ser igual a 2 millones y x sub 2 va a ser igual a 1 millón. Para el punto C vamos a tener que x sub 1 va a ser igual a 4 millones, mientras que para x sub 2 va a ser igual a 0. Ahora vamos a hallar los puntos en la gráfica. En el punto A tenemos que x sub 1 vale 0, mientras que para x sub 2 va a valer 3 millones respectivamente, como podemos observar. Para el punto B vamos a hacer el sistema de ecuaciones, donde lo tenemos aquí plasmado y tenemos que agarramos de la ecuación, de la primera ecuación y de la segunda ecuación. Para la primera ecuación tenemos que x sub 1 más x sub 2 va a ser igual a 3 millones, mientras que para x sub 1 más 2x sub 2 va a ser igual a 4 millones. Haciendo el sistema de ecuaciones obtenemos que x sub 1 es igual a 2 millones, mientras que x sub 2 es igual a 1 millón. Con esto tenemos que x sub 1 copiamos respectivamente y tenemos el punto B. Y para el punto C nos ubicamos y tenemos que x sub 1 vale 4000 y mientras que para x sub 2 0. Tenemos que x sub 1 vale 4 millones y para x sub 2 es igual a 0. Tenemos ahora el último paso, que es para hacer la función objetivo. Tenemos que encontrar el costo mínimo. Bien, habiendo resuelto los puntos respectivamente, obtenemos que para A tenemos 90 millones, para B tenemos 100 millones y para C tenemos 140 millones, como podemos observar. Y en el enunciado nos piden hallar las cantidades de crudo ligero y pesado, es decir, para x sub 1 vienen a ser los barriles de crudo ligero y para x sub 2 el crudo pesado. Como nos piden el costo mínimo, nos ubicamos en 90 millones. Nos ubicamos aquí en los puntos que habíamos hecho anteriormente y tenemos que para x sub 1 es igual a un costo 0, que nos piden un costo, hallar las cantidades del costo mínimo, y para x sub 2 tenemos un costo de 90 millones. Luego en Z, luego de reemplazar, hemos obtenido que para el punto A tenemos 90 millones, para el punto B 100 millones y para el punto C 140 millones. Como nos piden el costo mínimo, tenemos a 90 millones, nos ubicamos en 90 millones
Y en el enunciado nos pide hallar las cantidades de crudo ligero y crudo pesado como costo mínimo. Entonces, como habíamos hallado en el punto A, tenemos que producir 0 unidades de barriles de crudo ligero, X1, y con respecto a las unidades de barriles de crudo pesado tenemos que producir 3 millones.